Estaba en Agenda 2000. Y uno de los que estaban allí era Craig Mundie, quien era algún tipo de jefecillo en Microsoft, vicepresidente de productos de consumidor o algo así. Y yo no lo conocía antes. Me encontré con él en un ascensor. Me quedé mirándolo y le dije, veo que eres de Microsoft. Él me miró y me dijo, sí, ¿y qué haces tú? Y pensé que parecía un poco despectivo. Es decir, el arquetipo de un hombre trajeado, mirando a un hacker luchador, así que le devolví una mirada penetrante y le dije, soy tu peor pesadilla. Para la mayoría de su corta, pero vistosa historia, la industria informática ha sido dominada por el sistema operativo Windows. Pero esto podría cambiar pronto, ya que a Windows se le plantea un duro competidor desde Linux. Silicon Valley ha sido durante mucho tiempo el lugar para desarrollar nuevas tecnologías, fundar nuevas compañías y volverse realmente rico. Ahora el Valle es la línea frontal en una lucha revolucionaria por las ideas más políticamente incorrectas. Libertad individual. Día y noche, una confederación libre de hackers y programadores atacan bits y líneas de código alrededor del mundo mientras diseñan las herramientas para que los usuarios sean libres. Usando información abierta y el libre intercambio de tecnología para lograr sus metas. Esta revolución comenzó en los 80 con el movimiento de software libre y el proyecto GNU, y ahora es más comúnmente asociado con Linux y el movimiento open source. Tenemos un sector que está despegando hoy, el sector relacionado con Linux. Y pensé que esta podría ser una buena oportunidad para preguntarse, ¿qué es Linux? Para contestar a esta pregunta, muchos de ustedes ya sabrán que hay 12 millones de usuarios ahí afuera. Un sistema operativo desarrollado por cientos de programadores colaborando en Internet, un reto a Windows NT. Muy popular por su velocidad, y a esto se debe este revuelo. Para explicar lo que es Linux, primero tienes que explicar que es un sistema operativo. Y el asunto es que un sistema operativo se supone que no debe ser visto, porque realmente nadie usa un sistema operativo, sino los programas en sus computadoras, y la única misión de un sistema operativo es ayudar a esos programas a ejecutarse. Así que un sistema operativo no hace nada por sí mismo, solo espera a que otros programas le pidan ciertos recursos, o pidan ciertos ficheros del disco, o pidan programas para conectarlos con el mundo exterior. Y entonces, el sistema operativo intenta facilitar la labor de los programadores. Open source es una forma para que la gente colabore en software sin verse envueltos en problemas de propiedad intelectual, teniendo que negociar contratos cada vez que compras software, con muchos abogados de por medio. En general, solo queremos que el software funcione, y queremos ser capaces de tener personas que contribuyan con soluciones, etc. Así que sacrificamos algunos de los derechos de propiedad intelectual, y simplemente permitimos que todo el mundo use el software. Antes de que pudiera existir Linux, ya estaba Richard Stallman y el movimiento de software libre. Pensar en Richard Stallman como en el gran filósofo, y en mí como en el ingeniero. Richard Stallman es el fundador del movimiento de software libre. A través de sus esfuerzos en desarrollar el sistema operativo GNU, creó la base legal, filosófica y tecnológica para el movimiento de software libre. Sin estas contribuciones, es poco probable que Linux y el open source evolucionasen a lo que son hoy. Me uní al laboratorio de inteligencia artificial del MIT. En 1971, me uní a una vibrante comunidad de hackers, gente que amaba programar, amaba explorar lo que podían hacer con las computadoras. Habían desarrollado un sistema operativo completo escrito íntegramente allí. Y me convertí en un miembro del equipo que continuó mejorando el sistema operativo, añadiendo nuevas capacidades. Ese era mi trabajo, y lo amaba. Todos lo amábamos. Por eso lo estábamos haciendo. Llamamos a nuestro sistema incompatible con tiempo compartido. Lo que es un ejemplo del espíritu juguetón que define a los hackers. Los hackers son personas que disfrutan de la inteligencia juguetona.
Bien, esto empezó a ir mal a medida que el mundo exterior empezaba a presionarnos para que usáramos contraseñas. Teníamos que tener contraseñas para cualquier computadora. Y el motivo era que los hackers que habían diseñado el sistema se dieron cuenta que las contraseñas eran una forma de que los administradores controlaran a los usuarios. Y no queríamos construir herramientas, ya sabes, candados y llaves para que los administradores los controlasen. Así que simplemente no lo hicimos. Lo dejamos fuera. Teníamos la filosofía de que quien esté sentado en un ordenador debería poder hacer lo que desee, y alguien que ha estado allí ayer no debería poder controlar lo que haces hoy. Cuando le pusieron contraseña a una de las máquinas del MIT, a mí y a otros hackers no nos gustó. Decidí probar una especie de hacking subversivo. Encontré la manera de decodificar las contraseñas. Así que mirando la base de datos de contraseñas encriptadas, podía averiguar lo que cada persona escribía para entrar. Así que empecé a mandarle mensajes a la gente diciendo: hola, veo que has elegido la contraseña Mumble, o lo que fuera. ¿Qué tal si haces lo que hago yo? Teclea Enter como contraseña. Es mucho más corto y más fácil de teclear. Y claro, con este mensaje, les estaba diciendo implícitamente que la seguridad era un chiste. Pero además les estaba dejando ver el hacking, y al final, una quinta parte de los usuarios de la computadora acabaron usando Enter como contraseña. ¿Cómo esas ideas llevaron a lo que es ahora Open Source? ¿Quién lo empezó? ¿Quién comenzó? Bueno, de hecho empezó con el comienzo de las computadoras, ya que en esos tiempos el software tan solo pasaba de persona en persona, y creo que fue solo al final de los 70 y principios de los 80, cuando la gente empezó realmente a cerrar su software y a decir no puedes mirar el código, no puedes modificar el software aunque sea necesario para tu propia aplicación. Y puedes culpar en parte a Microsoft por ello. Ellos fueron los pioneros en aplicar el modelo de software propietario. A mediados de los 70, un grupo de hackers aficionados en Silicon Valley fundaron el Homebrew Computer Club. En el boletín del club del 31 de enero de 1976, Bill Gates, de la recientemente formada Microsoft, escribió una carta abierta a la comunidad donde argumentó, punto por punto, el concepto relativamente nuevo del software propietario. Hasta ese momento, los usuarios se habían dedicado a pasarse libremente el software sin pensar mucho en su propietario. Conocida como una carta abierta a aficionados, Bill Gates escribió: para mí, el asunto más crítico en el mercado de aficionados ahora mismo es la falta de buenos usos de software, libros y software en sí mismo. Sin buen software y un propietario que entienda sobre programación, un ordenador de aficionado es malgastado. ¿Se escribirá software de calidad para el mercado del aficionado? El apoyo que hemos recibido de la gente que dice usar Basic ha sido positivo. Dos cosas sorprendentes resaltan. Primero, la mayoría de estos usuarios nunca han comprado Basic. Y segundo, la cantidad de licencias que hemos recibido de las ventas aficionados hacen que el tiempo empleado en Altair Basic cueste menos de $2 por hora. ¿Por qué? Porque como la mayoría de aficionados saben, muchos de ustedes roban el software. El hardware es algo que se paga, pero el software se comparte. ¿A quién le importa si la gente que trabajó en él cobra? ¿Es justo? Lo que no hacen robando software es ir al MIT por algún problema que hayas tenido. El MIT no gana dinero vendiendo software. Lo que sí hacen robando software es evitar que se escriba buen software. ¿Quién va a esforzarse en hacer un trabajo profesional para nada? ¿Qué aficionado emplearía 3 años de su vida en programar encontrando fallos, documentando el proyecto para distribuirlo libremente? El hecho es que nadie antes que nosotros había invertido tanto dinero en software para aficionados. ¿Qué pasa con los que revenden Altair Basic? ¿No están ganando dinero con el software para aficionados? Sí, pero aquellos de los que se nos ha informado al final perderán. Son ellos los que dan mal nombre a los aficionados. Y deberían ser expulsados de cualquier acto en el que aparezcan. Agradeceré cartas de cualquiera que quiera pagar o que tenga alguna sugerencia o comentario. Firma: Bill Gates, Sociedad General, Microsoft. Al final de los 70, principios de los 80, Richard Stallman estaba investigando la codificación de la inteligencia artificial del MIT. Richard tuvo bastantes experiencias negativas durante ese periodo, las cuales lo pusieron en contra de la idea del software comercial. Algún código que quería hacer funcionar y corregir estaba bloqueado, y no pudo conseguir el permiso de la empresa propietaria, incluso cuando su arreglo habría beneficiado a la propia empresa. ¿Ves? Y eso me llevó a un dilema moral.
Porque para conseguir una de las modernas computadoras de entonces, a principios de los 80, tenías que tener un sistema operativo propietario, y los desarrolladores de los sistemas no los compartían, sino que intentaban controlar a los usuarios, dominarlos, restringirlos. Diciéndoles: para tener este sistema, tienes que prometer que no lo compartirás. Y para mí eso era esencialmente una promesa de ser mala persona, para o bien traicionar, o bien sacarme de la sociedad, de la comunidad cooperadora. Y yo tenía experiencia sobre qué sucedía cuando otros nos hacían eso, cuando rechazaban compartir con nosotros porque habían firmado ese contrato. Y eso dolía a todo el laboratorio. Nos impedía hacer cosas útiles. Así que yo no iba a hacer eso. Sentía que estaba mal. No iba a vivir de ese modo. Y de experiencias como esa, desarrolló una profunda hostilidad hacia la idea de la propiedad intelectual y el software. De hecho, actuó contra esto creando la Fundación de Software Libre. Así que busqué otras alternativas. Y me di cuenta de que yo era un desarrollador de sistemas operativos. Si desarrollara otro sistema operativo, y entonces, como autor, incitara a todo el mundo a compartirlo, decirle a todo el mundo que podía venir y tomarlo, usarlo, formar una comunidad. No solo podría evitar traicionar a otras personas al usar el ordenador, sino que podría evitarlo todo el mundo. Todo el mundo tendría un camino de salida de este dilema moral. Y me di cuenta de que eso era lo que tenía que hacer con mi vida. De hecho, empecé un proyecto en enero de 1984. Fue cuando rechacé mi trabajo en el MIT. Para empezar a desarrollar el sistema operativo GNU. Ahora debería explicar que el nombre GNU es una broma. Porque es un acrónimo recursivo. Viene de GNU, no es Unix. Así que GNU viene de GNU, y lo que el nombre significa es que yo estaba desarrollando un sistema operativo que era como el sistema operativo Unix. Pero no era el sistema operativo Unix. Este era un sistema distinto, tendríamos que escribirlo desde cero, porque Unix era propietario. Se nos prohibía compartir Unix. No podíamos usarlo, no era útil para una comunidad. Así que tuvimos que escribir un reemplazo para ello. Durante los 80, mientras Richard Stallman construía el proyecto GNU, informáticos de la Universidad de California en Berkeley estaban desarrollando su propio sistema operativo libre. Conocido como Berkeley Unix o BSD, estaba basado en un kernel Unix comprado a AT&T. No obstante, debido a problemas legales con AT&T y a la fragmentación del código, hackers y otros usuarios aficionados tardaron en adaptarse al sistema. Bien. Unix consiste en un gran grupo de programas independientes que se comunican unos con otros. Así que solo teníamos que reemplazar esos programas uno por uno. Entonces lo que empecé a hacer fue escribir un reemplazo para un programa. Y después otro, y después otro. Hasta que la gente comenzó a unirse a mí, porque publiqué un anuncio invitando a otros a que se unieran a mí y me ayudaran a escribir estos programas. Y, alrededor de 1991 ya teníamos reemplazados prácticamente todos. Bueno, teníamos que... Para tener un sistema completo necesitas tener un kernel, que es el programa que gestiona los recursos para los demás programas. Necesitas un compilador, que traduce el programa desde el código fuente legible para el programador, a números, misteriosos números que un ordenador puede ejecutar. Necesitas otros programas que ayuden al compilador a realizar su trabajo. Necesitas un depurador, un editor de texto, un formato de texto, mailers. Necesitas muchas cosas. Hay cientos de programas en un sistema operativo de tipo Unix. Vi el anuncio de Stallman. De hecho lo conocí en febrero del 87. Vino a dar un curso de 5 días de Emacs en nuestra compañía. Durante el día explicó nuevas formas de pensar en Emacs y maneras de extenderlo, realzarlo y usar el código de Emacs para bien o para mal. Pero por las noches estaba ocupado trabajando en su compilador, que aún no había hecho público. Así que tenía mucho cuidado con quién veía el código. Pero yo era muy impaciente y cuando lo anunció por primera vez en junio, me lo descargué inmediatamente. Jugué con él y recibí algunos consejos de Stallman. Y cuando le volví a enviar el código, se sorprendió de lo rápido que fui capaz de mejorar su tecnología.
Siempre que trabajábamos en algo en Stanford o en la universidad, la mayoría del tiempo lo hacíamos en máquinas de Digital Equipment Sun, casi siempre Sun. Siempre que conseguíamos una máquina Sun, lo primero era pasarnos literalmente días bajándonos software libre GNU de Internet, compilándolo e instalándolo en esa máquina Sun. Lo crucial de GNU es que es software libre. El software libre se refiere no al precio sino a la libertad, así que piensa en la libertad de la palabra y no en cerveza gratis. La libertad de la que estoy hablando es la libertad para hacer cambios si lo deseas o contratar a otra persona que haga los cambios por ti si estás usando un software para tu empresa para redistribuir copias, para compartirlas con otra gente y para hacer mejoras y publicarlas, para que otra gente se pueda beneficiar de ella. Esas son las libertades que diferencian el software libre del software no libre. Estas son las libertades que permiten a la gente formar una comunidad. Si no tienen todas estas libertades, están siendo divididos y dominados por alguien. Mi primera experiencia contribuyendo al software libre fue en el 89 y principios del 90, estaba trabajando de becario en la Universidad de Stanford con herramientas de CAD. Una de las piezas que necesitaba era una conocida como parseador. Bien, la Fundación de Software Libre, bajo el mando de Richard Stallman, creó una gran herramienta llamada Bison. Necesitaba una herramienta que trabajase con C++, Bison trabajaba con C. Modifiqué Bison para crear algo llamado Bison++. Y eso fue una tremenda sensación de poder, el ser capaz de coger software ya existente y crear lo que necesitas en poco tiempo, modificándolo. Lo volví a poner en Internet. Me sorprendió la cantidad de gente que se lo bajó y empezó a usarlo. De hecho, recuerdo haber ido a entrevistas de trabajo varias veces, consideré salir y conseguir un trabajo. Había ido a una entrevista y estaba hablando con una de las personas y empecé a preguntarle qué tipo de herramientas utilizaban. Y dijeron usamos Bison++, y dije, yo soy el autor de Bison++. El software libre, por lo general, sí tiene un copyright. Tiene un propietario y tiene licencia. No es de dominio público. Si ponemos el software en dominio público, alguien podría ser capaz de cambiarlo un poco, y convertirlo en un paquete de software propietario. Lo cual significa que los usuarios están usando nuestro software. Pero no tendrían la libertad para cooperar y compartir. Para evitar eso, usamos una técnica denominada copyleft. La idea de copyleft es que se le da la vuelta al copyright. Y lo que hacemos es que decimos, este software tiene copyright. Y nosotros los autores os damos permiso para distribuir copias, para cambiarlo, para ampliarlo. Pero cuando lo distribuyas tiene que ser bajo estos términos. Ni más ni menos. Para que quien lo obtenga de ti también tenga la libertad para cooperar con otra gente si quiere. De esta manera, allá donde vaya el software, la libertad va con él. Y se convierte en un derecho inherente el cooperar con gente y formar una comunidad. Entonces, ¿qué era eso? ¿Y cómo funciona? Bueno, el copyleft, dando una idea general. Para poder usarlo tienes que tener un ejemplo concreto. El ejemplo concreto que utilizamos para la mayoría de los paquetes de software GNU es la licencia pública general GNU, un documento legal que realiza este cometido. Muchas otras personas utilizan esa licencia. Por ejemplo, Linus Torvalds utiliza esa misma licencia para Linux. La licencia que uso es la licencia pública general GNU. Es la que escribió Richard Stallman y creo que es una aportación sorprendente. Es una de las pocas licencias de software que están escritas desde el punto de vista de la comunidad, en lugar del punto de vista de proteger una compañía, como es el caso del MIT. Y la licencia BSD, cumpliendo los objetivos de un plan gubernamental. La GPL es única en ese aspecto. No es solo una licencia. Es una filosofía completa, que creo que motivó la definición del open source. No oculto que mucho de lo que hago viene de Stallman. Un paso crucial en el crecimiento de GNU Linux y el movimiento de software libre fue la creación de empresas basadas en el software y la filosofía. El punto de partida para esta fase empresarial fue el Laboratorio de Investigación Electrónica de la Universidad de Stanford.
El laboratorio fue el lugar donde las primeras empresas de Linux y GNU se inspiraron. Aquí mismo estaba ERL. Esa era la entrada. Al lado del edificio McCullough de Ingeniería Eléctrica. Entras y bajas por el pasillo, mi oficina estaba más o menos aquí. Y enfrente estaba la oficina de Michael Tyman. Michael Tyman fundó una compañía, Cygnus Software. La idea era hacer consultoría y servicios alrededor del software libre GNU. Y Michael lo ha hecho bastante bien, con Cygnus. Bien. Estuve un montón de tiempo pensando cómo íbamos a hacer dinero y en el manifiesto GNU originario, que es el último capítulo del manual de GNU Emacs, Stallman propuso una serie de formas de hacer dinero. Desde el inicio del movimiento de software libre, tengo la opinión de que se puede hacer negocio con él. Una de las ventajas del software libre es que hay un mercado libre para cualquier tipo de servicio o soporte. Así que, si usaras software en tu negocio y quisieras buen soporte, tendrías un buen grupo de personas entre las que elegir. Puedes elegir entre empresas que se dedican a proveerte soporte. Así que en general, tendrán que darte buen soporte o te irás con otro. Con el software propietario el soporte es un monopolio. Hay solo una compañía que tiene el código fuente y solo ellos pueden darte soporte. Así que, típicamente, estás a la merced de un monopolio, ese es el caso, por ejemplo, de Microsoft. Por lo que no me sorprende que el soporte sea tan malo. Los beneficios del software libre eran tremendos, pero el coste de su soporte interno ponía a los gerentes muy nerviosos. Así pues, la idea fundamental que tuve fue que si podíamos construir un modelo que pudiera proporcionar 2 o 4 veces la capacidad de soporte y mantenimiento de un ingeniero interno, y hacerlo por la mitad o un cuarto del coste, eso pasaría la prueba de si la gente compraría o no el producto. Y a finales de ese año, ya teníamos hecho todo lo referente a quién necesitábamos en el equipo técnico, en qué términos se realizaría la venta, cuáles serían los precios y de hecho recibimos la incorporación en noviembre de 1989. Una de las cosas más difíciles de la fundación de nuestra empresa fue encontrarle un nombre. Le expliqué esto a uno de mis amigos, que estábamos teniendo dificultades y me contestó con un email que básicamente contenía un montón de palabras con el nombre GNU. Cygnus era la que parecía menos insoportable y menos obscena. Puedo decir con seguridad que Cygnus fue el primer negocio que se especializó en software libre. Cygnus apoyaba el software libre, cubriendo varias necesidades básicas, porque teníamos este gran software. Podías conseguirlo gratuitamente, pero no podías tener soporte, y ellos ganaban dinero dando este soporte. El proyecto GNU empezó diseñando kits de herramientas de desarrollo básico, como un compilador de C, un depurador, un editor de texto, y otras herramientas necesarias. Y su intención era desarrollar un kernel para colocarlo por debajo de las herramientas y ser el centro del sistema operativo. Más o menos en 1990, ya habían desarrollado este kit de herramientas, y era de extendido uso en muchas variantes de Unix, pero aún no había ningún kernel libre. El kernel fue una de las últimas cosas que empezamos a hacer, y hacía muy poco que habíamos empezado. Y fue entonces cuando apareció Linus Torvalds. Linus o Linus, ¿cuál es tu pronunciación favorita? Cuando hablo sueco es Linus, cuando hablo finés es Linus, cuando hablo inglés es Linus, y realmente no me importa cómo lo pronuncie la gente, pero Linux es siempre Linux. Él desarrolló un kernel e hizo que funcionara antes de que el nuestro lo hiciera, y consiguió que funcionara suave y sólidamente. Su kernel se llama Linux. Mi meta inicial fue una meta muy personal. Lograr ejecutar un entorno similar en mi computadora al que me había acostumbrado en las computadoras de mi universidad. Y, no podía encontrar nada adecuado para ello. Así que, habiendo manejado computadoras durante toda mi vida, en ese punto sencillamente decidí que lo haría yo mismo. La mayoría de la inspiración me vino del Sam OS, que era lo que yo estaba acostumbrado en mi universidad en ese momento. Aquello fue en la Universidad de Helsinki, en Finlandia.
Desde 1991 hasta aproximadamente 1993 fue realmente, supongo, la infancia de Linux. Eso fue cuando era solo de calidad alfa o beta, era relativamente inestable, aunque incluso entonces, era mucho más estable que muchos de los que ahora se llaman sistemas operativos de producción. Linux usó el método tradicional de escribir un programa, que hace todo el trabajo, y consiguió que funcionase rápidamente. De hecho, más rápido de lo que yo pensaba que era posible. La palabra que lo describe es monolítico, que quiere decir, básicamente, que el sistema operativo en sí es una entidad indivisible. Bien. En un microkernel, el sistema operativo kernel es, en realidad, una colección de servidores que hacen cosas distintas y tienen un protocolo común para intercomunicarse. ¿Por qué si el proyecto GNU tenía tanto tiempo para hacer solo esto, fue el último en terminar? Bueno, comenzamos GNU Core poco antes de empezar Linux. Sucedió que elegimos un diseño muy avanzado, debido al poder que te da, pero resulta que también es muy difícil de depurarlo. Decidimos dividir el kernel, que al principio era un programa, para dividirlo en muchos programas más pequeños, que se mandasen mensajes entre sí, asincrónicamente, para comunicarse. El problema es que, ese estilo de programación es propenso a tener bugs, que son a menudo difíciles de detectar, porque dependen de que este programa mande un mensaje, antes o después de que este mande ese mensaje, y el resultado es que nos llevó años hacer que la cosa funcionase. ¿Cuál es la relación entre Linux y el proyecto GNU? Bien. Existe una relación con GNU a varios niveles. Uno de ellos el filosófico, de pensar que hacer tu código abierto es una gran idea. Cuando Linux desarrolló su kernel, no lo estaba haciendo para el proyecto GNU, lo hizo de forma independiente, y lo lanzó independientemente y no lo sabíamos. Pero alguna de las personas que sí lo conocían, decidieron ver qué más podían encontrar para unir a ese kernel para hacer un sistema completo. Miraron a su alrededor y todo lo que necesitaban ya estaba disponible, ¡qué buena suerte! Pensaron. Habían encontrado todas las piezas del sistema GNU, al cual solo le faltaba el kernel. Así que cuando juntaron todo eso, realmente estaban incorporando Linux al hueco que había en el sistema GNU. Pero no lo sabían. Existen muchos de estos programas creados por la Fundación de Software Libre, y creados también por otra gente como Linux. Hay una simbiosis entre Linux y los programas. Así que los programas que se ejecutan en Linux, a la vez se aprovechan de Linux como plataforma, mientras que Linux se aprovecha de los programas, simplemente siendo capaz de utilizarlos. ¿Qué tipo de programas? El principal es en realidad el compilador GNU, de C. Sin un compilador de C, no habría sido posible hacer Linux. Ni la mayoría de los programas libres disponibles hoy. Linux utiliza el GPL. Y estoy, más o menos, de acuerdo con la filosofía del GPL. El GPL en sí no es un documento demasiado bonito. Probablemente porque ningún documento legal lo es. No lawyers can ever be very pretty. Bien, estuve jugueteando con Linux durante finales del 92 y principios del 93, un año antes de decidir que estaba en un momento en que tenía todo lo que necesitaba para sustituir una estación de trabajo SAN. Estaba buscando una manera de tener una estación y Unix en casa. En ese momento, estábamos utilizando estaciones SAN Spark en la oficina en Stanford. Esas máquinas nos costaban unos $7,000. Quería una máquina Unix en casa. Cuando se es un becario siempre se piensa, vaya, ojalá pudiera trabajar en casa, sería mucho más productivo. Acabaría mi tesis antes y me podría graduar antes. ¿Es cierto?
Bueno, la mayoría de la gente acaba pasando gran parte de su tiempo haciéndose más productivos, así que si trabajasen ahora en una tesis la terminarían en un día. A veces tarda un poco. Así que decidí que quería una máquina Unix en casa. Fui capaz de usar Linux junto con un PC. Por aproximadamente $2000. Conseguí un sistema. Era de 1,5 veces a 2 veces más rápido que la estación SunSpark de $7000. Era absolutamente asombroso. Tenía el doble de velocidad, por una tercera o cuarta parte del precio. ¿Qué estaba ocurriendo? Supe que había negocio aquí. Esta era una oportunidad para hacer algo mejor que lo que había hecho Sun. En relación a Open Source y Linux. Le puse Linux como nombre de trabajo. Y eso fue porque Linux y la X tienen que estar ahí, es Unix, es como una ley. Y lo que ocurrió inicialmente es que pensé que no lo podía llamar Linux públicamente. Porque era demasiado egocéntrico. Eso fue antes de que tuviera un gran ego. Pensaron que estaban cogiendo un montón de componentes y orientándolos a Linux. Así que acabaron llamando a esta cosa, Sistema Linux. Y esa definición se extendió. El resultado es que ahora 10 millones de personas utilizan esta variante del sistema GNU. El sistema operativo GNU Linux. Y la mayoría no lo sabe. Si alguien le pidiera que describiese GNU Linux, ¿qué pensaría? ¿Justifica eso? Bien, pienso que está justificado. Pero solo si haces una distribución GNU de Linux, del mismo modo que pienso que Red Hat está bien. O que SUSE esté bien. O Debian. Porque si haces tu propia distribución de Linux puedes ponerle el nombre. Pero llamar a Linux en general GNU Linux, pienso que es ridículo. Me involucré en otoño del 93, porque me enviaron una copia del primer CD-ROM de la distribución comercial de Linux, que se llamaba Yggdrasil, que estaba producido por Adam Richter. Recibí una copia porque había estado haciendo software libre desde principios de los 80. Yo era uno de los primeros colaboradores de GNU, y estaba sorprendido. Completamente sorprendido. Porque había sido ingeniero de software durante 15 años hasta aquel momento. Y según todas las normas que conocía acerca de control de complejidad, mantener el grupo de proyecto pequeño, tener objetivos viables. Linux debería haber sido un fracaso. Pero no lo fue. Era algo maravilloso y estaba empeñado en averiguar cómo lo estaban consiguiendo. Para que Linux pueda extenderse más allá del mundo de un programador necesitaba un uso, una aplicación que lo convirtiese en una tecnología imprescindible. Ese umbral se cruzó con el desarrollo de un programa que hizo posible las páginas web complejas. Este programa era el servidor web Apache. La aplicación asesina de Linux era sin duda el servidor web Apache. Si observas la historia de Linux, el nivel de aceptación de Linux y el nivel de Internet se solapan. En 1993, que fue cuando el proyecto de servidor web Apache comenzó realmente, fue también el comienzo de la explosión de las ISP, cuando Internet se convirtió en una comodidad en masa y la idea del comercio electrónico basado en web y la comunicación en masa, se hizo real. Creo que fue una de las primeras aplicaciones que hicieron a la gente llegar a Linux. Vaya. Si instalo Linux, puedo obtener beneficios tangibles de hacer eso. Quiero decir, claramente hay muchas aplicaciones en Linux. En aquel momento, cuando esto empezaba a despegar, no había un impulsor. No podías demostrar ventajas de negocio a alguien para que use Linux y no NT, hasta Apache. Y un montón de cosas mejoraron Apache. Es decir, cuando ibas y montabas una granja de servidores, era mucho más efectivo en costo construirlo en Linux y Apache, de lo que era con ISS y NT. Incluso si tenías que gastar algo de dinero en enseñar a tu personal a aprender a usarlo, o encontrar gente que tuvieran ese conocimiento. Las buenas noticias eran que el conocimiento no era muy caro, ya que todos esos colegas habían estado usando Linux antes y estaban familiarizados con él. Si miras las curvas de tendencias en servidores web, Apache ha estado constantemente ganando cuota de mercado, incluso hasta llegando a algo así como al 66% actual. Constantemente se come vivo a la competencia de código cerrado, y eso es porque es más seguro, más flexible y más extensible. Hace lo que los
webmasters realmente necesitan. La combinación de Apache y Linux encuentra su camino en una gran cantidad de tiendas. Esencialmente, Apache se convirtió en la aplicación que motivó a las empresas proveedoras de servicios de Internet y comercio electrónico a elegir Linux en lugar de Microsoft Windows. Posiblemente funcionaría mejor en Linux y FreeBSD. Y la razón es que las comunidades alrededor de esos sistemas operativos son también las comunidades que más contribuyen a Apache. Y son también los sistemas operativos que los proveedores de servicios de Internet empezaron a usar muy a menudo. Y a los proveedores de servicios de Internet realmente les gustó Apache porque les permitía muchas cosas distintas que algunos de los servidores web comerciales no, como la posibilidad de hospedar más de un sitio web en una sola máquina, lo cual, si eres un ISP y tienes 40.000 usuarios y todos quieren su propio sitio web, va a ser bastante importante para ti. Uno de los factores claves del crecimiento de Linux fue la creación de empresas que se especializaron en la distribución y en el soporte del sistema operativo en sí mismo. De entre estas compañías, Red Hat es la más conocida. Red Hat comenzó como un producto de Mark Ewing mientras trabajaba en IBM. Quería una distribución de Linux un poco mejor. Empezó a hacer experimentos. Se dio cuenta que pasaba más tiempo manteniendo su distribución de Linux que el que pasaba trabajando en su nuevo proyecto. Así que comenzó una distribución propia. Se unió con Bob Young, que en aquel momento dirigía una empresa llamada ACC Bookstore, que era un catálogo de pedidos por mail en PC y Unix, y Bob pensó que quería algo más para comerciar, además de revender los productos de otra gente. Él era realmente bueno vendiendo. Mark sabía que necesitaba algún tipo de ayuda en marketing porque él era realmente bueno en las partes técnicas, así que se unieron. Yo empecé a trabajar en Red Hat en mayo del 95, junto con Eric Truan, y somos los empleados 4 y 5. Entonces nos informaron de que trabajaríamos en un apartamento en el que Mark Ewing solía vivir. Lo tomamos como la parte del desarrollo de Red Hat Software. Estuve así hasta noviembre del 95, cuando un retrete que teníamos en el apartamento hizo una especie de estallido, inundó a nuestro vecino de abajo, tuvo un pequeño contratiempo, y los del apartamento descubrieron que teníamos un negocio, en lugar de estar viviendo allí. Así que decidieron echarnos. En ese momento teníamos como una semana para encontrar nuestra primera oficina. Lo cual hicimos. Nos mudamos rápidamente. Empezamos a entrar de nuevo en el 95 aproximadamente, con las empresas de grandes capitales, diciendo, algo está pasando aquí, hay una gran oportunidad de negocio para construir el nuevo SAN, para open source. Las empresas de gran capital vieron esto y dijeron, caramba, estás vendiendo sistemas, el software es gratis, eso da un poco de miedo. No estamos seguros de poner dinero en ello. Y además, nosotros fundamos otras empresas de sistemas y no ha funcionado. Tenemos miedo. Vine a los Estados Unidos hace unos 3 años, y la razón fue verdaderamente que había pasado 6 o 7 años en la Universidad de Helsinki. Decidí que era el momento de ver la vida real, y no solo la vida universitaria. Especialmente en esta área que tenían algunos de los trabajos más interesantes que se estaban haciendo. Así que, decidí que atravesemos medio mundo, e intentemos esto. Y ha salido bastante bien. ¿Ve esto como algo temporal o a largo plazo? Bueno, primero vimos esto de forma temporal y creo que ahora parece que va a ser algo a largo plazo. Nuestra hija más joven es a la vez ciudadana americana y finlandesa, porque ella ha nacido aquí, y la mayor habla sueco e inglés, así que... El siguiente acontecimiento importante era el que yo llevaba. Escribí un artículo llamado La Catedral y el Bazar.
el cual recogía mis observaciones, mis análisis antropológicos de qué fue lo que hizo que el mundo open source funcionara. No lo llamábamos así entonces. Solíamos usar el término software libre. Así que, fue mi observación sobre qué hizo el software libre, y por qué fuimos capaces de producir software con tan alta calidad, pese a la constante violación de los estándares de la ingeniería del software. En el artículo, establecí un contraste entre los dos diferentes estilos de desarrollo. Dos estilos opuestos de desarrollo. Uno convencional. Estilo de desarrollo cerrado, que llamé el estilo catedral. En ese tienes especificaciones muy estrictas para pequeños grupos del proyecto, que son ejecutadas de un modo bastante jerárquico, autoritario y tienes ciclos de publicación muy largos. Por otra parte, lo que reconocí que estaba pasando en el mundo Linux, era que existía un mundo de mercado más de igual a igual. Estilo bazar, que tenía periodos de publicación muy cortos, y constante solicitud de feedback, de personas que estaban formalmente fuera del proyecto. El muy intenso proceso de crítica del otro. Y lo inquietante, es que cuanto más miraba esto, más veía que intercambiar todas las supuestas ventajas del desarrollo, convencionalmente cerrado por esa única ventaja, de la crítica masiva independiente, del igual. Realmente parecía ganar. Parecía obtener buenos resultados. La razón por la cual Netscape es importante es que fue la primera compañía que participó en open source. Teníamos a Cygnus dándonos su apoyo, pero realmente no teníamos mucho negocio. Y Netscape se fue hacia el open source esencialmente como un modo de luchar contra Microsoft, que estaba regalando Internet Explorer pero sin dejar que nadie tuviera el código fuente, sin permitir que las empresas colaborasen. Trabajando en ventas, tuve una buena idea de por qué la gente compraba nuestro software y qué hacía falta para que nuestro software fuera un éxito en el mercado frente a productos competitivos. De todas formas, el problema era que estábamos viendo que a medida que avanzaba el tiempo, nuestro software iba teniendo competencia por parte de software de otra gente, en particular de Microsoft. A medida que avanzaba el tiempo, el precio de nuestro software tuvo que bajar porque la otra gente estaba regalando su software o vendiéndolo a muy bajo precio. El problema real es que temían que Microsoft fuera a alcanzar un monopolio en el mercado de navegadores, y que utilizarían ese monopolio para pervertir los estándares HTTP y HTML, de los que depende la web. Una vez que hubieran convertido esos estándares en dispositivos candado, podrían entonces utilizar ese control para echar a Netscape del mercado de servidores, que es donde realmente estaba ganando dinero. Mi preocupación a medida que pasaba el tiempo era que el negocio de Netscape fuera amenazado por el hecho de que no teníamos las suficientes personas para hacer todas las cosas que necesitábamos hacer como empresa para mantener nuestro software viable en el mercado. El lanzamiento de Netscape ocurrió a principios de 1998, y me dijeron después, no tenía ni idea en su momento, que surgió como resultado directo de que la gente adecuada leyera La Catedral y el Bazar. La Catedral y el Bazar, artículo de Eddie Raymond, fue una influencia significativa en la decisión de Netscape de hacer público el código fuente. Fue un shock tremendo para mí, no estaba preparado para la idea de que estaba cambiando el mundo aunque fuera por accidente. De todas formas, no fue bajo ningún concepto la única influencia en esa decisión, y no necesariamente la más importante. Como dije, Netscape había estado hablando durante un tiempo de hacer público el código fuente, para cualquiera que haya oído hablar de ese artículo. El Linux Congress de principios del 97 fue el primer lugar donde expusieron ese artículo. Y una de las personas que lo escuchó fue Tim O'Reilly, de O'Reilly Asociados. Pensó que era bastante intrigante y me pidió que lo leyera en su primera conferencia de Perl, que iba a ser más adelante ese año, en el otoño del 97. Por lo visto, me dijeron más tarde, aunque yo no tenía ni idea de que esto estuviera ocurriendo en aquel momento, lo que ocurrió es que algunas personas de Netscape escucharon el artículo en la conferencia de Perl y se llevaron esas ideas a Netscape y encendieron la hoguera allí. El cometido de mi artículo era principalmente iniciar el movimiento dentro de Netscape, para dar argumentos sobre por qué Netscape debía hacer público el código fuente. El artículo se titulaba El código fuente de Netscape como producto de Netscape.
Un título extraño. Principalmente, lo que quería decir el título era que, en mi opinión, necesitamos pensar en el código fuente no solo como algo que fue usado para crear nuestro producto, sino como algo que era un producto en sí. Algo que nuestros clientes podrían usar, que otras personas podrían usar. Entonces observé cuáles podrían ser los modelos empresariales si lanzábamos el código fuente de nuestros productos. ¿Cómo los licenciamos? ¿Cómo vendemos productos en este ambiente? Entonces miré a la competencia, y estoy hablando de Microsoft, lo que era posible que hicieran. Si lanzábamos el código fuente, ¿había alguna forma de que usasen nuestro código en contra nuestra? Utilicé el artículo de Eric como ejemplo de cómo el desarrollo distribuido podía funcionar, cómo una compañía podía desarrollar software utilizando no solo a su propia gente, sino también gente en Internet. Y ese es el motivo por el cual incluí una referencia al artículo de Eric en mi artículo. Una vez que se difundió mi artículo, la gente que lo leía encontraba naturalmente una referencia al artículo de Eric y leían ese también. ¿Quién estaba involucrado en hacer que eso ocurriese en Netscape? Principalmente, la persona que tomó la decisión real fue Jim Berkstein. Y esto resultó ser importante después, que nuestra gran victoria, el gran resultado que nos proporcionó visibilidad general y credibilidad, cuando vinieron los inversores. Llegó no gracias a un montón de evangelistas tontos, o un montón de ingenieros, sino porque una estrategia de arriba vio el poder en potencia de este método y entonces impuso esa visión a todos los que estaban por debajo de él. Cuando completé el artículo le di primero una copia a Mark Anderson, que era el cofundador de Netscape y estaba en ese momento en el equipo de gestión de Netscape. Entonces Mark dio una copia del artículo a varias personas pertenecientes a la gestión de Netscape, incluido Jim Berkstein. No estoy del todo seguro de cuándo Jim y los otros administradores tomaron la decisión definitiva, pero creo que fue a principios de enero. De hecho, Netscape anunció que iba a lanzar su código fuente el 27 de enero. A la vez que lo lanzasen iban a regalar Communicator. Cuando Netscape decidió hacer público el código fuente, la gente recibió un toque de atención que decía: oye, a lo mejor hay algo en esta idea de lanzar el código fuente y de hacer desarrollo con personas de fuera de tu compañía. Así que la decisión de Netscape atrajo mucha atención pública a la idea de software libre, y eso llegó a conocerse como open source, y atrajo mucha atención al sistema operativo Linux, que era uno de los ejemplos más prominentes de software open source en aquel entonces. Esta era nuestra primera oficina, Mountain View, California. Nos mudamos aquí a principios del 95. Tiene 4.000 pies cuadrados. Fue un increíble acto de fe ciega el mudarnos y llevar la compañía a nuestra propia oficina. Lo que es realmente importante de este sitio es que esta es la oficina donde se inventó el open source. Si entras en la oficina de un ejecutivo y dices, software libre, si tienes suerte, la respuesta que obtendrás será: bueno, eso tiene que ser barato, cutre, sin valor. Y si no tienes suerte, se asocia con el ataque de la Free Software Foundation a los derechos de propiedad intelectual. Que independientemente de lo que pienses de los efectos de eso, es marketing basura. No es algo que las empresas quieran oír. Así que Eric Raymond sabía que había un problema. Hemos estado llamando a esto software libre. Pero la gente tomó el término libre y lo asoció con libre de beneficios. Pensaban que no se podía ganar dinero o que no se podía vender, lo cual era un concepto equivocado. Queríamos hacer ver que el software era abierto y que el código fuente estaba disponible. Tuvimos esta reunión en las oficinas de BEA en Mountain View, donde nos reunimos Eric, yo mismo y Kristin Peterson del Forsyth Institute, así como algunas otras personas. Kristin Peterson estaba con conexión telefónica. John Madoff también. Todd Anderson, que después trabajó para SUSE durante algún tiempo, estaba allí. Sam Ockman, que ahora dirige Penguin Computers, estaba allí. Por aquel entonces era trabajador de BEA. Llegamos a un concepto para el open source. De hecho, llamamos a Linus y le preguntamos si le gustaba. Le interesó, le gustó. Finalmente llegamos a algo para reemplazar al software libre. Ese fue el principio del open source. ¿Cómo escogieron las palabras open source? Creo que fue Kristin Peterson la que tuvo la idea. Queríamos dar la sensación de que el código estaba ahí, que era abierto. Así que no había muchas alternativas.
Como las tres primeras personas han hablado defendiendo el movimiento open source, creo que debería hablar sobre el movimiento software libre. El movimiento open source se centra en las ventajas prácticas que proporciona tener una comunidad de usuarios que cooperan intercambiando y mejorando software. Estoy completamente de acuerdo en cómo han enfocado esa parte. Las razones por las que mis puntos de vista son diferentes, por las que estoy en el movimiento software libre en vez de en el open source, son que creo que hay algo más importante que debe discutirse. Que la libertad de cooperar con otras personas, la libertad de tener una comunidad es importante para nuestra calidad de vida, es importante para tener una buena sociedad en la que podamos vivir. Y eso es, desde mi punto de vista, más importante que tener software potente y robusto. Creo que algunas de las personas del lado del software libre están algo asustadas por la comercialización. Y, como ya se sabe, a los rebeldes les sienta mal el éxito. Creo que la comercialización es muy importante. Tenemos que canalizar este software. Y eso que trabajo regularmente con Richard Stallman, que es el abuelo del software libre. Y no me siento como si tuviera diferencias filosóficas, yo como autor de la definición de open source. Y él como creador del software libre como un ente organizado. Excepto por una cosa. Richard quiere que todo el software sea libre y yo creo que el software libre y no libre deben coexistir. Esa es la única diferencia que tenemos. Anteriormente habíamos decidido que necesitábamos una definición, alguna metalicencia para definir el término open source. Así que llegamos a algo que denominamos la definición open source. Está derivada de las guías de software libre de Debian, escritas originalmente por Bruce Perens. Yo escribí el documento original, y lo discutí durante un mes con desarrolladores de Debian. Debian es una distribución de Linux. Y ese documento se convirtió en su política de proyecto. Eric y yo decidimos etiquetar lo que habíamos escrito para Debian como la definición open source. Y así dijimos. Open source es el software que te da una lista de 9 derechos, como se explica en la definición open source. El primer derecho es la libre redistribución. Esto no significa distribución gratuita, sino libre. Debes ser libre para poder distribuir tu software a otros. De hecho, ningún precio es un efecto colateral. Puedes cobrar por la redistribución o no. Debes proporcionar el código fuente, para que otro pueda mantener el programa. Si pasas de un PC a un Mac, por ejemplo, puedes cambiar el software. Deben permitirse los trabajos derivados. Si alguien tiene que mejorar tu software, debe poder distribuir el resultado. Una de las disposiciones establece la integridad del código fuente del autor, que debe poder mantener su honor, y que si realizas algún cambio, deberás cambiar el nombre del programa o marcar tu cambio muy claramente, para que ese cambio no se refleje en el autor. No debe existir discriminación contra personas o grupos. El ejemplo que uso habitualmente es que no puedes impedir que una clínica que practique abortos, o un activista antiabortista use el software. No debe haber discriminación entre ámbitos de trabajo. Esto significa que el software debe poder usarse tanto en una empresa como en una escuela. La licencia debe ser distribuible. En otras palabras, debo poder proporcionar la licencia a alguien, y que esa licencia siga siendo válida si ese alguien se lo da a su vez a una tercera persona. La licencia no debe ser específica de un producto. En otras palabras, si distribuyo mi software en un sistema Red Hat, la licencia no puede decir, no puedes distribuir este software en un sistema SUSE o Debian. La licencia no debe contaminar otro software. Así, si distribuyó este en un CD junto con otro programa, no puede decir, ese otro programa debe ser libre, en otro caso no puedes distribuir mi software.
Aparte de esto, la otra parte de la definición open source es una lista de licencias que fueron aceptadas. Empezamos con la GPL, que de hecho es el ejemplo de mucho de lo que hay en la definición open source, y la licencia BSD, ya que el software del sistema BSD existía antes de Linux. Creo que el siguiente momento que fue realmente importante fue cuando las compañías de bases de datos se cambiaron, lo que sucedió 3 meses antes de lo que había esperado. Ocurrió sobre finales de julio o principios de agosto. ¿Cambiaron cómo? Compromisos para realizar portes de capa de Oracle, Sybase y otras compañías clave. Aquello fue crítico. Porque sabíamos que para que el tema open source fuese creíble, y especialmente lo fuera Linux, necesitábamos tener acuerdos de compañías de software independientes que portaran sus aplicaciones a esta plataforma. Yo estaba particularmente preocupado, sentía que estábamos en una posición vulnerable, desde el anuncio de la campaña open source, hasta que las compañías de bases de datos la adoptaron. Era el punto en que una acción hostil por parte de Microsoft o alguna otra compañía de código cerrado, en el que una maniobra de marketing seria, podría habernos hundido. Pero una vez que las compañías de bases de datos estaban de nuestro lado, se abrió un camino para otros ISVs, iniciando un efecto de bola de nieve. Cada 6 meses o así, les enseñaba a los inversores de riesgo los nuevos números mostrando más y más gente adoptando Linux, y nuevas personas introduciéndose en el negocio, nuevos usuarios. Y también les enseñaba nuestra lista de clientes. Y esta se estaba volviendo mucho más impresionante cuando aparecía gente como Cisco, gente de las .com, que empezaban a unirse. Entonces, los inversores de riesgo acababan mirando la lista y diciendo, no podemos hacerlo. Y al final, Linux apareció en la portada de Fortune, algo pasaba con el open source. Llegados a ese punto, los inversores no podían ignorarlo. Estaban hartos de escuchar hablar sobre Linux en todas partes. Estaban cansados de que yo se lo enseñara todas las semanas. Así que decidieron que era hora de invertir, algo estaba pasando. Cuando anuncié el open source al mundo por internet, hice mucho de los primeros trabajos administrativos para comenzar la iniciativa open source, y creo que 6 meses más tarde estaba leyendo las palabras open source en las noticias todo el tiempo. Fue absolutamente impresionante. Y un año más tarde, creo recordar, Microsoft estaba hablando sobre liberar algo de su código, y alguien de la prensa preguntó a Steve Ballmer si iban a pasar a open source su código, y él respondió, bueno, open source significa más que simplemente liberar el código. Y me di cuenta que él había leído mi documento y lo había comprendido. Y que ahora se lo estaba diciendo a la prensa. En fin, si solo eres un tipo en la red, que no se dedica a esto profesionalmente, y que escribes un manifiesto, y este se extiende por el mundo, y después escuchas que el vicepresidente de Microsoft está hablando de ello, ¿no pensarías que estás drogado? Pues esto es lo que pasó. Los grupos locales de usuarios tienden a preocuparse más de construir una red social, especialmente captando gente familiarizada con sus objetivos. También actuando como una red de apoyo para gente que, por ejemplo, no pueda pagar por soporte comercial. Así que alguna de las cosas que hacen en esta área es, por ejemplo, lo que acabo de decir. Creo que una vez al mes organizan reuniones de instalación, que significan que las personas que tienen problemas instalando Linux en sus máquinas, o algo por el estilo. Quiero decir, quizás han instalado ya Linux, pero quieren configurar la red de un modo específico, y hay mucha gente en estas reuniones queriendo ayudar, ya que han tenido esos problemas antes. Bueno, de hecho, las cosas no estaban yendo muy bien. Intenté arreglarlo yo solo, así que vine a esta fiesta de instalación donde abundan los gurúes. Espero tener suerte y conseguirlo.
En lugar de enviar emails o escribir en grupos de noticias en internet, y esperando varios días las respuestas, algunas veces es más fácil venir aquí y encontrar a otra gente que pueda saber cuál es tu problema y que puedan ayudarte. Y con suerte en unas pocas horas tendrás tu máquina instalada. Originalmente quería instalarlo en mi mejor portátil, así que simplemente hice una búsqueda en la red y encontré donde había recursos para conseguir ayuda. Aquí estoy hoy, porque estoy intentando meter Linux en este pequeño chico de aquí, que es un Toshiba Libretto. No es la cosa más fácil de hacer en el mundo, porque es una pieza bastante rara de hardware. No hay una silla por aquí. Creo que el caso del Departamento de Justicia ha hecho darse cuenta a la gente el hecho de que tienes, al menos, que mirar alternativas a Microsoft. Y tal vez, Microsoft no es el sueño americano después de todo. Y debido a ese cambio de percepción se puede ver claramente que la gente aceptaba a Microsoft por falta de alternativas. Y puede ser que sigan comprando productos de Microsoft, pero por lo menos están más advertidos sobre el asunto. De hecho, Microsoft usó a Linux como defensa. Usaron a Linux para reforzar su argumento de que no tenían el monopolio, porque Linux podía esencialmente quitarlos del trono en un pispás. Es un argumento muy ingenioso, pero totalmente retorcido porque no respondía al cargo que se les había imputado sobre amenazas y varias conductas contra la competencia. Pero fue muy inteligente por su parte. En cualquier caso, el juez no se lo creyó. Nosotros, en la comunidad Linux, somos muy cuidadosos en no dejar que Microsoft sea el tema de discutir. Pero hubo un artículo en Slashdot, en diciembre de 1998, donde un compañero llamado Matt Addenot, indicaba que un señor de Australia, se las había arreglado para recibir una devolución por su copia sin utilizar de Windows, que recibió con su ordenador. Así que declaró el 19 de enero. ¿Es enero? No. Es febrero, lo siento. Declaró el 19 de febrero como el día de reembolso de Windows. Y animó a todos a dirigirse a los fabricantes de ordenadores para devolver las copias no usadas de Windows. Como especifica la licencia. Es importante recordar que en la propia licencia dice que puedes recibir un reembolso, si no usas el software. Y que el fabricante está obligado por ley a dártelo, o por contrato. Y encontramos que si llamabas a estos fabricantes, básicamente te decían deja de molestar, niño. Y colgaban. Realmente, no quisimos decir el lugar donde nos íbamos a reunir. Hasta el último segundo. Así que solo teníamos que localizar a la gente y los lugares que podíamos controlar. En las diferentes ciudades de la zona. Así que yo era el jefe de San José. Rick Moren y yo San Francisco. Así que teníamos mapas y los repartimos a todos los que venían. Realmente nos reunimos en Denise, que estaba justo a las afueras de Foster City, lo que quería decir que estaba fuera de la jurisdicción de la policía de Foster City, lo que también quería decir que cualquier incidente que sucediera en el lugar de encuentro, ocurriría en la jurisdicción de San Mateo. Y si nos hubieran dicho que nos perdiésemos podríamos decir, nos vamos a Foster City. Adiós, más o menos, el método de Dukes of Hazzard de evitar policías. De hecho, anduvimos por el otro lado del edificio, marchamos alrededor de él y subimos a un aparcamiento que hay allí arriba. Y ahí es donde Microsoft había preparado la recepción para nosotros, con bebidas y un gran cartel que ponía Microsoft, le da la bienvenida a la comunidad open source. Las cámaras del telediario local tomaron imágenes de Eric Raymond y el representante de Microsoft. El cuento de Microsoft parecía ser principalmente que este no era un asunto de Microsoft, sino de los fabricantes. De modo que necesitábamos volver a nuestros fabricantes de ordenadores e intentar conseguir un reembolso una vez más. Les respondimos diciendo que habíamos intentado eso, que no era posible, y necesitábamos que Microsoft se hiciera cargo llegando a este momento y solo nos repitieron la misma frase una y otra vez. Necesitas ir a los representantes, para conseguir su reembolso allí. Habían unas 150 personas. Probablemente la mitad de los cuales tenían pancartas. Acabamos, de hecho, en este patio de aquí. Básicamente, en un principio nos reunimos fuera, varias personas enviaron grupos al interior, gente del campamento FreeBSD envió a un par de personas, teníamos a Eric Raymond. Chris intentó subir, pero nos habían cerrado los ascensores. ¿Dónde estaban las oficinas? Las oficinas están justo aquí, en la 9ª planta.
Obtuvimos muy buena prensa de todo ello. Y creemos que, como resultado, Toshiba hizo posible que se pudieran comprar portátiles sin sistema operativo. Es una pequeña victoria, pero, incluso ahora, compañías como IBM y muchos otros fabricantes de ordenadores están permitiendo que se compren máquinas que no tienen Windows. Cuando era niño e iba al colegio, los profesores intentaban enseñarnos a compartir. Decían, si traes caramelos, no te los puedes comer todos tú solo, tienes que compartir con los demás niños. Pero ahora la administración dice que los profesores deberían enseñarle a los niños a decir sí a la autorización. Si traes software al colegio, no lo compartas. Compartir significa que eres un pirata, compartir significa que te meterán en la cárcel, esa no es la forma en la que debería funcionar la sociedad. Necesitamos buena voluntad para ayudar a otra gente, al menos cuando no sea demasiado difícil, porque esa es la base de la sociedad. Esa es la fuente fundamental que nos proporciona una sociedad en lugar de una jungla agresiva. Así que, ¿qué ocurre con las personas que dicen que con la piratería rampante se eliminará el ánimo de lucro y el trabajo creativo? Bueno, se equivocan en ambas cosas. Por un lado, la gente está obteniendo beneficios del desarrollo de software libre, pero por otro lado, la libertad para una comunidad es más importante. La gente mira casualmente Open Source Free Software y piensa se supone que debes compartir y hacerlo por el bien de las personas, ¿no parece eso algo comunista? Una tontería. Me molesta mucho cuando la gente hace eso. Bueno, en 1989, lo de comunismo habría sido un cumplido. La palabra que la gente usaba en aquel momento eran locos. Yo quería que usasen capitalismo. El comunismo es una ideología que fuerza a la gente a compartir. Si no compartes, te meten en la cárcel o te matan. En 1990 recibimos la visita de un director de una institución de la Universidad de Moscú. De hecho, lo vi en Helsinki hace 2 semanas, pero, en cualquier caso, pasó por allí y sugirió a Richard Stallman que visitasen Cygnos. Porque estaba interesado en ver cómo el modelo de free software se podía aplicar a estimular la innovación empresarial en todos los lugares de Rusia. Hemos sido bastante reservados en cuanto a nuestro plan de negocios porque, ya sabes, no estábamos realmente seguros de que fuera a funcionar y no queríamos parecer demasiado estúpidos si fallaba. Pero fui muy abierto con él. Y cuanto más le contaba, más sacudía su cabeza así. Al final le dije que está mal. Y él dijo, esto se parece demasiado al comunismo, como para tener éxito en Rusia. Vas a una gulag y acabas en una tumba en masa con una bala en la cabeza. Open source no es comunismo porque no obliga a la gente. Karl Marx no inventó el ayudar al vecino. No es comunista tener comunidades. La comunidad existía mucho antes del comunismo como filosofía de gobierno. Existen muchas comunidades en nuestras vidas. Por ejemplo, conducimos en la autopista, algo que se mantiene para nuestro bien común. En realidad, etiquetar nuestro modelo de empresa quiere decir que se pierde un poco la finalidad. Sea comunista o bien sea capitalista, la etiqueta no importa. La cuestión real es cuánta calidad se puede entregar, la escalabilidad de la empresa, qué tipo de problemas, qué tipo de valoración de innovaciones se puede mantener. Y entonces, el modo en que quieras etiquetar eso, realmente depende de ti. Muchas personas han descrito Linux World como la fiesta de salida del armario de Linux. Linus Torvalds fue muy gracioso y dijo, ¿cómo que Linux es gay? Pero alguna gente dijo que sí. Que ese era nuestro baile de debutante. Fue entonces cuando los de Linux, los ultra hackers realmente salieron a la luz. A las 3 de la tarde del 10 de agosto de 1999, Linus Torvalds dio el discurso de apertura en Linux World. La multitud de 6.000 personas empezó a hacer cola a las 12 del mediodía.
Damas y caballeros, denle la bienvenida a Larry Austin, presidente de la conferencia Linux World y presidente y consejero delegado de Bea Linux Systems. Estos tipos tienen que aplaudir, les pago. Gracias a todos por estar aquí. Parece que es un espectáculo genial hasta ahora. Si me lo permiten un momento, creo que todavía hay mucha gente, a pesar de que este es el segundo show. Creo que todavía hay gente que no entienden qué hace tan excitante a Linux. Así que hay un show genial al lado. Hay enormes exposiciones y todo. Pero son las personas que están allí los que son los contribuyentes reales, no esas compañías. Sé que todos conocen a la persona que verán ahora, así que no tengo que hacer ningún tipo de presentación. Damas y caballeros, les entrego a Linus Torvalds. Calm down. Calm down. Say, yes. I don't want to just... No quiero dar simplemente una de mis charlas normales porque las encuentro aburridas. Probablemente, ahora, la mayoría de ustedes las encuentren aburridas también porque las habrán oído como 10 veces, pero después del avance técnico realmente veremos si podemos hacer una sesión de preguntas y respuestas con 5000 personas o los que haya y puede que no funcione porque uno de los 5000 es muy escandaloso. Hoy comentaré lo que siempre comento en todas mis charlas. El tema de la gratitud. Quiero reconocer el hecho de que, obviamente, no he estado solo haciendo Linux. Red Hat sube 228%, esta es la oferta pública inicial que todo el mundo esperaba. Ellos, por supuesto, son los responsables del sistema operativo Linux. Todo lo que he recibido hoy son comentarios sobre cuál es el precio en la bolsa. Toda la mañana, ¿sabes? Estaba en el 41, en el 42, en el 47, en el 53, ahora en el 51. Cada máquina, según lo que veo de la planta de exposiciones, está dirigida a sus cuentas de E-Trade o a sus cuentas de broker. ¿Saben su precio de Red Hat? I just heard 53. Oh boy. Hang on, I didn't buy any. You didn't buy? No, I didn't buy. I should have bought. But no, that's great if it's that. You guys don't know? Well, you know, Red Hat. Bueno, el que Red Hat haya sido un éxito simplemente supone que legitimiza Linux, así que es mucho más fácil para nosotros salir adelante. Está un poco dividido. Es decir, hay mucha gente que es muy trabajadora y están algo molestos por eso. Porque trabajaron muy duro, porque no están recibiendo lo que les corresponde de eso. Algunas personas sí que se mosquean. Ya sabe, se ve eso en muchas listas de correo o en Slashdot. Lees que este tipo está muy enfadado porque no tuvo la oportunidad de hacer cosas, de comprar una acción de Red Hat, no tuvo la oportunidad de conseguir un trabajo con esta compañía. Pero el secreto impactante es que a la mayoría de los tipos muy trabajadores no les importa demasiado. Los tipos que realmente están en las trincheras están escribiendo este código porque lo necesitan. Vamos a invitar a Richard Stallman, que es el fundador de la TeamMate, que es el director gerente. Aquí vamos. Richard, te vi poniendo la grabadora en París en la conferencia de Linux, pero yo no tenía pistas de audio. Así que te importaría pedirles que añadiesen audio a su vídeo la próxima vez. No tengo control sobre eso. Desafortunadamente, este tipo de cosas solo se pueden hacer con software no libre. Bien, te daremos el premio y antes de que digas una palabra, tendremos a Tim y a ti realizando una pequeña presentación de la contribución a la Asociación de Software Libre. Así que han sucedido cosas muy irónicas. Pero ninguna como esta.
Entregar a Linus Torvalds el premio de la Fundación de Software Libre, es como dar el premio a Han Solo, a la flota rebelde. Como ven, algunos de ustedes no pueden imaginar lo acertado de esta analogía. Pero de hecho, dejen que les cuente cómo hemos llegado aquí. Como verán, lo que ha sucedido es que, hace 15 años, si querías usar un ordenador, la única forma de hacerlo era usando software no libre, software que dividía y subyugaba a los usuarios. Y a la mayoría de la gente no le gustaba esto, pero no tenían otra alternativa. Sin embargo, algunos de nosotros, nos decidimos a construir una alternativa y dijimos, vamos a desarrollar un sistema operativo libre que dará a los usuarios la oportunidad de tener libertad en el uso de sus ordenadores. Entonces, mucha gente dijo, bueno, es una idea bonita, pero es tan difícil que nunca llegará a realizarse, así que prefiero no participar. No creo que puedas llevarla a cabo nunca. Pero afortunadamente, no todos dijeron eso. Y claramente sabíamos que conseguiríamos el kernel. Pero mientras esto sucedía, alguien más hizo un kernel mejor, antes que nosotros. Entonces, en aquellos días, teníamos una estrategia para llamar la atención de la gente hacia la importancia de la libertad que podíamos no tener en el uso del ordenador. Bueno, ¿qué podemos hacer sobre ello? Hasta donde yo sé, el único modo eficaz para intentar cambiar esto, sería correr la voz de que el sistema operativo que usas es de hecho el sistema GNU. En cierto modo modificado, claro. Y cuando la gente sepa esto, se interesarán por las razones por las que desarrollamos este sistema, reflexionarán sobre la cuestión, y algunos decidirán estar de acuerdo. Así que le pedí a la gente que por favor dijeran a otros que este era el sistema GNU, que era una combinación de GNU y Linux, así que podíamos llamarlo GNU Linux. Bien, Larry, cuando estabas en Stanford, hace 8 o 9 años, haciendo tu doctorado, ¿alguna vez pensaste que estarías en esta posición? ¿Qué pensaste cuando conseguiste tu doctorado? Es una buena pregunta. Realmente no tenía ni idea. Quiero decir, aquí estamos, en esta enorme presentación, aquí hay gente sencillamente loca por Linux. Tuvimos a 6.200 personas atestadas en una sala solo para ver a Linus hablar, ayer por la noche. Aquí estamos, con todos estos grandes vendedores, todo para esta presentación, y no tenías ni idea de que esto iba a pasar. Lo que quiero decir, es que esto es solo un pequeño sistema operativo con el que estábamos contentos, y del que solo unos pocos se preocupaban. Yo pensaba que tendría un pequeño negocio de consultoría, y aquí estoy de pronto con todas estas enormes presentaciones sucediendo. Es sencillamente increíble. Entonces, hace unos años, mirabas y decías esto va a ser grande. Y todos los que estaban en la presentación decían ya sabes, la presentación fue muy grande el año pasado, lo será también este año. Entonces les recuerdas, el año pasado fue solo hace 6 meses. Y te contestan, tiempo Linux. Bien, llevando la oferta pública inicial, llegamos de hecho a San Diego el martes por la noche. Empleamos la mañana del miércoles reuniéndonos con inversores en San Diego. Volamos a San Francisco, y usamos la tarde del miércoles reuniéndonos con firmas inversoras en San Francisco. Entonces, la mañana del jueves de la oferta pública inicial era cuando nuestras acciones serían puestas en venta públicamente. Así pues, fue bonito que termináramos nuestro tour en San Francisco porque así podríamos ir al mostrador de comercio de Credit Suisse a la mañana siguiente para ver la oferta pública. Estando San Francisco bastante cerca de la compañía y de nuestras familias, podíamos invitar a gente para que se uniese a nosotros en el primer negocio. Así que invité a mi esposa, e invitamos a Linus y Tobe, a otros tantos amigos y a gente que trabajaba en la empresa, para que se unieran a nosotros. Siempre que invitamos a Linus y a Tobe. Ellos tienen 2 niños y yo una hija pequeña, Andrea, llevamos a los niños con nosotros. Así que fuimos a la planta de comercio de Credit Suisse, con todos esos comerciantes, además de los niños de 3 años correteando de un lado para otro persiguiéndose por toda la planta de comercio. Linus y yo entrábamos y salíamos de la planta de comercio, todo el mundo estaba emocionado, y no parábamos de preguntar cómo va todo. ¿Va bien?
Y nos contestaban: estamos muy emocionados, las cosas van bien. No queremos decir nada, no queremos estropearlo. Entramos y vimos una gran pantalla de televisión mostrando la CNBC. Y nos resultó asombroso, ya que el tema del día era Linux. Tenemos una oferta pública inicial que va a tener éxito hoy. Las estimaciones de las que tengo noticias son asombrosas, pero miren a Linux Systems. A las 12:40 de hoy, el símbolo es LNUX. Un proveedor de estaciones de trabajo y servidores de gran escala especialmente diseñados para Linux. El rango original de esta oferta pública inicial era de $11 a $13, después de $21 a $23, y más tarde $28 a $30, precio a $30. Y las estimaciones que estoy oyendo, no quiero repetirlas porque no tengo la confirmación, pero si son ciertas, van a quedar alucinados cuando esta acción salga a las 12:40. Me volví a Linux, y dije: ¿alguna vez pensaste que estarías andando por aquí un día, y que Linux sería el tema en la CNBC? Y Linux me contestó con su particular sentido del humor: oh, absolutamente. Así pues, entramos y nos enseñaron las órdenes de compra y venta llegando, y era increíble, estábamos viendo cifras del orden de $320, $340 cada acción. Yo estaba simplemente alucinado, ya sabes, era unas 10 veces el precio que habíamos fijado para la oferta, sencillamente increíble. Y recuerdo a Linus palmeándome la espalda, era como, ya sabes, relajante. Era muy emocionante ver eso. Sencillamente increíble. Estábamos sorprendidos. Fuimos afortunados por poder volver a las oficinas, estábamos en San Francisco. Así que podíamos volver a las oficinas de BEA para ver a todos allí para la oferta pública inicial. Volvimos, todo el mundo estaba, obviamente, muy emocionado, la oferta pública inicial había funcionado tremendamente bien. Tuvimos una pequeña fiesta que organizamos juntos. Era interesante que, mientras lo celebrábamos, todo estaba lleno de gente que todavía intentaba trabajar. Oía gritos de silencio. Estamos hablando por teléfono. Estamos trabajando, mientras entraban en las oficinas. Una de las cosas que hice, fue hacer una presentación improvisada para los empleados en la oficina, de modo que pudieran tener una idea de lo que estuvimos diciéndoles a los inversores, y para que entendieran con exactitud lo que teníamos para ellos. De nuevo, la historia del día es ver a Linux, ahora a 766%, de $235 a $265, sube, la mejor oferta pública inicial jamás vista. Allá vamos, Sycamore Networks cotizó a $38 y subió a $270. Esto sencillamente lo ha batido. Así pues, ¿cómo te sientes acerca de esos, potencialmente, billones de dólares de beneficio obtenidos de tu creación, y que no necesariamente recibirás de forma directa? Bien, si no hubiera hecho Linux accesible, entonces tampoco habría obtenido dinero de ese modo. Es más bien una situación en la que todos ganan. Solo el hecho de que haya tantas compañías comerciales, significa que hay mucha gente de Linux, que solían trabajar en su desarrollo. Y ahora cobran por hacer lo que querían hacer. Y eso me ayuda a mí, en el sentido de que yo quería que trabajaran en Linux de todas maneras. Todo el proyecto GNU es realmente un acto. Es un gran acto de inteligencia subversiva y divertida, para cambiar la sociedad a mejor, porque solo estoy interesado en cambiarla a mejor. Pero de un modo inteligente. Hi, we're the GNU Stallmans, and this is the Free Software Song. Join us now and share the software. You'll be free, hackers, you'll be free. Orders may get piles of money, that is true. Hackers, that is true. Hackers, that ain't